Cuando estaba estudiando esta palabra, a veces me pongo a pensar, hoy hay un festejo especial, todo el mundo, sí, es un día del padre, como el día de la madre, como el día tal, pero hablando del día del padre, precisamente, a veces cuánta paciencia y amor de nuestro Padre Celestial. Nosotros como papá tratamos de dar lo que más podemos a nuestros hijos, a nuestro hogar, pero el 0,0001% a comparación del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. A veces no tomamos en cuenta eso, cuánto nos ama el Señor, pero a veces también cuánto nos guía el Señor y cuánto nos quiere enderezar ese camino aún con disciplina para que andemos correctamente. Siempre, querido hermano, estamos viendo lo difícil, cada vez más difícil, vivir y aún convivir con la maldad, con el pecado. Cuánta corrupción. Hoy se habla de la grieta, no política, una grieta. Y la grieta cada vez se hace más fuerte, más grande. ¿Cuál es la grieta? Lo mundano y lo divino. Lo mundano y lo divino. Por eso el pueblo de Dios debemos estar atentos a su palabra, cobijado bajo sus alas de amor y de protección de Dios. Pero siempre hay consecuencias, hay cosas por la desobediencia del hombre. ¿Por qué suceden tantas cosas? Desde que Dios creó en su creación perfecta a la humanidad y Dios creó al hombre, le dio todo el poder para que maneje todo. Adán tuvo el poder en su mano, delegado por Dios, pero perdió todo por culpa del pecado, por desoír la palabra de Dios y aún por dar la espalda a Dios. Y a consecuencia de eso vino después todo, el arrastre de pecado generacional. Tanto así que sus hijos, Caín mató a Abel, la sangre derramada, Dios maldijo la tierra por este producto de maldad. La corrupción del hombre es cada vez más fuerte. Maldad. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, ¿qué es lo que iba a ocurrir? El amor de muchos se enfriará y la maldad irá en aumento. Pero que no ocurra eso, el amor que se enfríe con los hijos de Dios, con nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Por eso yo hablaba de la paciencia tremenda y del amor tremendo que Dios tiene hacia su pueblo. Hoy vamos a hablar del reposo de Dios. Dios trabajó, el Señor, el Creador, 6 días y el 7º día descansó. Reposo, reposar, descansar. A veces cuando nosotros, en etapas cuando estamos muy cansados, muy trabajados, todo anhela que llegue cierta fecha para descansar. Los escolares no ven la hora que termina la clase, vienen las vacaciones. Los que trabajan también están esperando un descanso. ¿Para qué? Para vacacionar, para descansar. Eso, digamos, es como un reposo momentáneo, ¿no? Pero la aflicción sigue y cada vez peor. Y cada vez más maldad, más pecado, más opresión. Hoy en día ya ni dormir en paz se puede por tantas cosas tremendas. Uno quiere ver el informativo para enterarse de cosas, pero hay tantas cosas.
A mí me hace así el corazón cuando veo los informativos, tantas cosas, tantos crímenes, robos, corrupción, maldad, piquete, huelga, paro, esto, otro. ¿Dormimos en paz? ¿Hay paz? ¿Verdaderamente hay paz, hermano? Porque dan la espalda a Dios. No miran a Dios, nadie mira a Dios. Pero el pueblo de Dios no debe tomar esa actitud. El pecado del hombre llegó grande. Su pueblo amado que Dios creó, para que de ellos vayan a todas las naciones la palabra de Dios. Cayó en pecado, y gran pecado. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios cayó en cautividad? ¿Por qué estuvo 40 años en esclavitud ante el rey Faraón? ¿Por qué con tantos milagros y poderes de Dios, aún así daba la espalda a Dios? Cuando se oye la palabra de Dios, hay que ver qué es lo que Dios nos dice para seguir adelante. Quiero ir a Sofonías 3:14, que está entre Ageo y Sofonía, entre Abacú y Saqueo, página 1200, por si acaso, para que vamos más rápido. Mire lo que pasaba en el pueblo escogido por Dios. Capítulo 3, verso del 1 al 4. Y habla del pecado de Jerusalén y su redención. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Era una ciudad rebelde contra Dios, contaminada con el pecado y opresora. ¿Qué pasó? No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Acá vemos 3 acciones que se resalta: un pueblo rebelde, contradictorio y malo contra Dios y desagradecido contra Dios, de rebelarse. Dice, no escuchó la voz, mejor dicho, ni quiso escuchar la voz, ni recibió corrección. Segundo, no confió en Jehová. No confiaba en Jehová Dios, su Dios, que lo protegía, lo guardaba. Y no se acercó a Dios. Es decir, cuando uno no escucha la voz, tiene taponados los oídos. Isaías en el capítulo 6 muestra claramente cómo el Señor se enojaba con su pueblo. Dice, tapa sus oídos, cierra sus ojos, para que no vean, para que no escuchen la palabra de Dios, por el pecado abundante. Nosotros como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, anhelamos entrar en su reposo, en el reposo de Dios. ¿Qué es lo que uno mira? ¿Qué perspectiva mira? Cuando nosotros estamos viendo una manera de ver, el reposo significa descanso, descanso físico, descanso mental. Muchas veces hemos ido de vacaciones, antes cada tanto salíamos, íbamos de vacaciones, es como volver renovado. Y otra vez al volver a la fatiga, al trabajo, a la aflicción cotidiana, a esto, al otro.
Ahora una dependencia, sube el dólar, pasa aquello, pasa lo otro. Entonces, si nosotros como pueblo de Dios entramos en esa confusión como la gente que no conoce a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que nos dice, mi paz os dejo, la paz os doy? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz que yo doy no la da el mundo. El Señor nos está exhortando constantemente. Pero pareciera que nosotros nos dejamos arrastrar por la contingencia que pasa el mundo, por los problemas que pasa el mundo. Nosotros somos unos miedosos más como los del mundo, pero no observamos el gran pecado que hay en el mundo, la gran maldad que hay en el mundo, la gran corrupción que hay en el mundo, que nos está llevando directamente hacia el pozo de la desesperación, hacia el infierno mismo. Anoche tuve una crisis, estaba. Mi señora me dice, vení, ¿dónde crees que ya estaba? Yo a veces sale más rápido, pero anoche tenía una lucha conmigo mismo, perdóname, le digo, déjame, si tengo que estar hasta la 1 de la mañana voy a estar. Porque era una deuda que yo tenía con el Señor. Como cada siervo tiene del Señor, porque tenemos una responsabilidad. Transmitirle la paz de Dios a ustedes. Transmitirle la bondad y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces acá vemos estos pasos de un pueblo que no escuchó la voz, ni recibió corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Por eso ese cautiverio, 40 años en el desierto. El pueblo no escuchó la voz. Después de tantos poderes y milagros, las 10 plagas que le envió el Señor para liberar al pueblo. Abrió el mar rojo para llevarlo a la tierra prometida. Aún así seguían quejándose. Que no, y que daba la espalda a Dios. Pero hubo alguien que escuchó la voz de Dios. Moisés, en la zarza ardiendo, cuando le hablaba, no te acerques a este lugar, quítate el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. El Señor nos pide santidad primero para servir al Señor y para entrar en los propósitos de Dios. Sentía cierto miedo Moisés porque decía, perdón, Señor, soy tardo de lengua, no sé qué voy a hacer. Ya sabía que estaba en esclavitud, que Faraón se endurecía, no lo dejaba salir. Y él con Aarón será tu boca, pero no temas, yo estoy contigo. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Queridos hermanos, si estamos atravesando problemas entre la prueba, el Señor nos dice, estoy contigo, pero dice, esfuérzate. Sin esfuerzo no se consigue nada en la vida, hermano. Ahora vamos a Hebreos 3:7, que es la raíz de la predicación. Hebreo capítulo 3, versículo 7 está hablando del reposo del pueblo de Dios. ¿Qué esperamos nosotros, amados hermanos, como iglesia? Mientras caminamos con el Señor, tenemos un reposo parcial del Señor, porque vamos en camino al reposo celestial. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué? Porque estamos caminando por caminos dificultosos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, llena de maldad, llena de corrupción, llena de pecado. Estamos caminando
por ese camino árido, pero con la mente en Cristo, con la mente en el Señor. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermano, quiero mostrar en esto lo que el Señor me mostraba a mí. Leamos lo que dice esta parte, Hebreos 3, capítulo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ahí le está recordando a los judíos de ese momento, porque ellos vivían recordando los 10 mandamientos, pero no recordaban lo que había ocurrido. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fue tanta la maldad de ese pueblo obstinado en despreciar a Dios, porque ellos habían conocido el poder de Dios, habían visto lo que Dios hizo, pero aún así endurecieron su corazón. Amados hermanos, Dios nos muestra muchas veces, por fe, el milagro que se produce de una cosa o de la otra, que Dios nos está mostrando, que Él nos está protegiendo y nos está guiando, pero, andamos siempre aún dudando. Verso 12 dice, mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad es un pecado, hermano. No creerle a Dios es un pecado. Por eso dice aquí la palabra, antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amados hermanos, si yo me siento bien y veo a mi hermana que está débil, que está aflojando, está cayendo, alentémoslo. Nos alentemos los unos a los otros. No se ofenda, hermano, si usted falta de venir a la congregación y si un hermano o una hermana le está diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no venís? ¿Por qué congregar? Debemos congregar el día de reposo domingo. Yo entiendo, hermano. Yo sé que muchos hermanos trabajan los días domingos. Trabajan los días domingos. ¿Por qué no oramos para buscar otro trabajo y buscar primero la cosa del Señor? No faltar. La palabra de Dios dice muy clarito, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, cuando ves que aquel día se acerca. También hay estudiantes que tienen que rendir materia. Muchas veces me ha tocado exhortarlos. ¿Por qué no venir? No, tengo que rendir los exámenes. Sí, el domingo también está en el libro. Esto es una exhortación, a veces puede no caer bien, pero les animo, hermano. Yo le dije a varios ya, hablándole, si no tiene fe en el Señor, ore al Señor, que le dé otro trabajo, que no le impida venir, por lo menos el día domingo, día de reposo, día de estar con el Señor, alimentar de su palabra.
A nosotros a veces nos alienta, cuando uno viene a la iglesia, a la casa del Señor, se siente bendecido por alabar, adorar a Dios, por escuchar su palabra y por sentir el amor de los hermanos. ¿Nos sentimos unidos o no? Nos sentimos gozosos, aunque nos vemos de tanto en tanto, pero qué gusto es de vernos. Verso 16 del mismo capítulo 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. A causa de la incredulidad. Lo que vieron y oyeron, lo que Dios dijo, estando en esclavitud del pecado, cuando ya lo sacaba por Moisés, que Dios lo envió, todas las plagas que ocurrió. Tremendo, tremendo poder de Dios, abrir el mar rojo para que pase todo el pueblo. Por atrás venía lo que vieron las películas, los 10 mandamientos, está muy bien, muy clarito, como cayeron, bajaron las aguas, murieron todos los que los perseguían. Pero aún así, ellos iban, pero todavía pensaban que estaba mejor en la esclavitud que estar con Dios, que los llevaba a la tierra prometida. Atención, querido hermano, cuando está mirando para atrás. Entonces, ahí está mostrando que nuestra fe es muy débil. Ahora vemos el capítulo 4, 4:1. Mire lo que dice. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, aquí hay una falla. Acá dice, temamos, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Primero hay un temor reverente a Dios. Debemos temer, un temor reverente a nuestro Dios. Debemos obedecerle. Él nos pone pautas, reglas, condiciones. Porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. ¿Cuál es el otro temor? Hay otro temor acá, temor reverente a Dios. ¿Cuál interpreta ustedes que es el otro temor? Estamos hablando de, vaya un poquito para atrás, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El temor a la incredulidad. Nosotros tenemos un gran enemigo, cada uno de nosotros, a la incredulidad. Y si entramos en el detalle de la incredulidad, quiere decir que nuestra fe está menguando, o tenemos poquita fe, o no tenemos nada de fe. ¿Entiende, hermano? ¿Cómo tenemos que apuntar el camino poniendo la mirada en Cristo? Mirado en nuestro Salvador y Señor.
aquel que dio todo por nosotros. ¿Sabe, amados hermanos, que somos bienaventurados, hijos de Dios? ¿Por qué? Cuando Tomás dudó, cuando había resucitado el Señor, ¿se recuerda qué pasó? Todos creyeron, los discípulos, pero Tomás no estaba en ese momento. Y le dijo, si yo no lo viere y no tocare sus heridas, no creeré, dijo, así abiertamente. Y aparece el Señor, Tomás, ven acá. Le hace tocar sus heridas, sus manos. Tomás, porque me viste, creíste en mí. Porque me viste, creíste en mí. Necesitamos ver al Señor para creer. Más bienaventurados son los que no me ven y creen en mí. Aleluya, hermano. Somos bendecidos. Estamos bajo bendición del Señor. Y si estamos bajo la bendición del Señor, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos angustia? ¿Qué diferencia hay, hijos de Dios, con los que no conocen a Dios? ¿Qué diferencia tenemos entre los que tenemos la fe en el Señor y aquellos que no la tienen? Aquellos que van camino a la perdición lentamente. Pero usted le habla del Señor y no la acepta. No, es la religión. No creo. Esto, lo otro. Esa es la verdadera grieta entre lo celestial y lo terrenal. Entre la bendición de Dios y la maldición del hombre bajo Satanás. ¿Por qué está ocurriendo todas estas cosas? Porque Adán, cuando pecó, le cedió el mando, digamos, del mundo a Satanás. Satanás gobierna este mundo. Gobierna. Hagamos esto, hagamos lo otro. Abortemos, matemos chicos, no importa. Hagamos lo otro. No quiero entrar en el detalle de la política porque esto es otra cosa. Pero, queridos hermanos, cuando no ponemos la mira del Señor, que no ponemos las condiciones que Dios nos pone a nosotros, vamos a andar mal. Nosotros como iglesia, queridos hermanos, debemos estar siempre pendientes del Señor para seguir en la guía que el Señor nos muestra. Entonces acá vemos un temor a Dios, pero temor a la incredulidad. Y la incredulidad es una tentación. Muchas veces dudamos o quizás no creemos. Cuando dice la palabra alentados los unos a los otros, no solamente con palabritas, no sé, hola, ¿cómo te va, hermano? Orad uno por los otros. Yo no sé qué situación puede estar pasando tal hermano. No sé, usted no sabe qué situación puede estar pasando yo. Usted no puede saber qué situación está pasando el pastor Raúl. ¿Entiende? Oremos, los alentemos uno al otro para que la palabra de Dios esté firme en su iglesia. Entrar en el reposo de Dios es una cosa que debemos pensar. ¿Cómo podemos ver? 4.1.3 dice, aunque alguno parezca no haberlo alcanzado para entrar en su reposo, debemos temer el juicio de Dios. En Hebreo 9.27, ustedes saben lo que dice el Señor. La muerte, después el juicio. Todo vamos a pasar por el juicio de Dios. Ustedes noten qué está pasando hoy en todos lados. Se está juzgando esto, se está juzgando. Antes no era muy...
Ahora se juzga, se acusa, se juzga. Algunas son verdad, otras son mentiras. Eso se llama prejuicio, juicio previo al gran juicio final del Señor. Todos vamos a pasar por esto. Pero acá vemos cómo entramos al reposo cuando cada uno de nosotros vamos entrando al reposo, de ese reposo parcial de la tierra al reposo celestial de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre? Cuando el Señor nos va llamando uno a uno. Uno a uno. Cuando uno muere, tanto temor a la muerte, pero el Señor nos llama. Venga. Juan 14, 1 a 3, ¿se acuerda? Yo soy el camino, la verdad. Perdón, me equivoqué. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, volveré, lo buscaré y estarán conmigo, dice el Señor. Hermanos queridos, cuando uno muere, este cuerpo es una ropa, es un traje, ahí queda. Del polvo viniste, al polvo volverás. El espíritu, el alma va ante la presencia del Señor, con un cuerpo celestial. Pero, ¿qué dice Apocalipsis 13? Apocalipsis 13, Eduardo, por favor, va a leer Apocalipsis 13 y si ustedes quieren estar viendo... 14:13. 14:13. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sigue la obra. Descansarán de sus tareas habituales, pero sus obras siguen con el Señor. Queridos hermanos, Dios nos tiene preparado un reino celestial precioso, hermoso, al gozo eterno de su presencia, al gozo celestial. Al reposo celestial. Entonces, nosotros como iglesia debemos estar apuntando con futuro, no el hoy. Todavía estamos caminando entre medio de pecadores, entre medio de incrédulos, entre medio de la maldad, pero tenemos reposo parcial porque Él nos protege, Él nos guía, como guió al pueblo de Israel, dándole sombra en verano, fuego en la noche, en invierno. Él protegió a su pueblo. Si protegió a su pueblo, nos protege a nosotros. Por eso, hermano, no tenemos que caer en ese espíritu de desconfiar, faltar de fe. Ojo con esto, porque cuando esta parte de incredulidad, ese pecado, mejor dicho, de incredulidad, nos afecta. Y si nos toma la incredulidad, nos está llevando a la apostasía personal. Voy retrocediendo cada vez más, me voy apartando cada vez más del Señor, voy bajando escalones y voy bajando y me voy alejando de la presencia misma del Señor. Por eso dice, alentaos los unos a los otros. Hermano, que no pase que alguien esté viendo a alguien que no esté bien
que usted no deje de alentarlo. Orar y alentar. Quiero leerle una partecita acá, dice, los pasos que conducen a la apostasía son, los creyentes por la incredulidad dejan de tomar muy en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y la enseñanza de la palabra de Dios. Por la incredulidad. Nos vamos apartando. Nos va apartando. Nos va apartando, pero el mundo te está tomando. El mundo te está agarrando. El mundo te está inculcando. Entonces, hay que salir de esa grieta. Vuelvo a repetir de nuevo, el hijo pródigo que se había alejado del padre, cuando se vio sus condiciones, que estaba pésima y mal de haberse alejado de su Dios Padre, volvió en sí, reflexionó, volveré a la casa de mi Padre. ¿Cuántos que se han alejado? Algún día hay que también orar por todos hermanos que conozcamos que se han apartado, se han alejado, orar por ellos para que puedan reflexionar. Hay dos realidades, hermano. La realidad del mundo y la realidad celestial. Yo no puedo estar en esos dos caminos. Estoy con la realidad de Dios o con la realidad del mundo. Aunque estamos en el mundo. ¿Qué nos dice en su palabra, en la oración del Señor, Juan 17? Aunque están en el mundo, ellos, nosotros, no somos del mundo. ¿Entiende? Es 17. Juan 17, ¿no dije así? Pero por ahí me puedo equivocar. Yo raro que me equivoque, ¿no? Pero estamos viendo aquí cómo debemos ver que el Señor está orando por nosotros. No solamente oro por ellos, por los apóstoles, por los discípulos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y el Señor está orando por los que van a creer en el Señor, por nosotros, en la palabra de los demás. ¿Entiende? Y dice, mediante el engaño del pecado se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en su vida. Ya no aman la justicia ni odian la maldad. ¿Cómo el tema? ¿Odiar y amar es lo mismo? Sí, no es lo mismo, pero Dios dice, amar a Dios, pero odiar la maldad. No aceptar la maldad, no aceptar lo malo que te pueda corromper. Y en 4:16 de este hebreo, ¿qué nos está diciendo? Acerquémonos. ¿Cómo dice? Quiero escuchar al pueblo de Dios. ¿Cómo quisiera que tengan todo micrófono ahí nomás pónganse para. Acerquémonos, pues, confiadamente, con confianza, con fe, creyendo al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, no dejemos de no solamente acercarnos, sino permanecer, sino estar en su presencia. ¿Para qué? Él tiene un motivo. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Con razón, a veces le prestamos poca atención, pero es verdad. Cuando el Señor le dijo en Juan capítulo 10, le decía, mis ovejas
oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué pasa? Y me siguen. ¿Qué es lo que conoce de sus ovejas el Señor? Su fidelidad, su amor, su perseverancia. Yo las conozco y me siguen. Ahora, pensemos un poquito, cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos siguiendo firmemente al Señor con todo lo que Él nos habla, con todo lo que Él nos dice, con todo lo que Él nos guía, con todo lo que Él nos direcciona? ¿O todavía está faltando algo? Cuidado, hermano, con entrar despacito en la apostasía personal. Si usted deja entrar en su vida la incredulidad, el pecado, la incredulidad. Incredulidad quiere decir no creer. No creer. La palabra de Dios no la creo. Lo que habla el pastor, los siervos, no la creo. Porque cuando ya se produce es porque ya está tomado por el mundo y sus atracciones. Pero su camino ¿a dónde? Hay una promesa tan hermosa para nosotros y que no la miramos, que no la observamos, que no pensamos, porque pareciera que nosotros miramos el hoy, las preocupaciones de hoy, los problemas de hoy, lo que está pasando hoy, pero no miramos para adelante. Abraham ya tenía la certeza de lo que iba a ver, la ciudad nueva, la ciudad de Dios. Él se fue con fe, sin saber a dónde iba. Vete de tu tierra, de tu parentela. Y toma y aceptó a Abraham, el padre de la fe. Ojalá tuviésemos un 10% de la fe de Abraham, pero siempre el Señor nos está reclamando también. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hace frío, pero ya está entrando en calor, hermano. Le hace calorcito, bueno, sáquese toda la campera, yo también saco. Hace calor. La palabra de Dios está ardiendo en nuestros corazones, hermano. La palabra de Dios fuerte. Pero que no quede esto cada vez que un siervo de Dios lleva la palabra. Cuando un siervo de Dios está entrando en la palabra, lo que quiere ser la voz del Señor, que después nos vamos y nos olvidamos de todo. No sé, no me acuerdo qué ha dicho. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando usted va a su casa, vuelva a leer, ore al Señor y el Espíritu Santo le va a mostrar mucho más de lo que acá le estamos diciendo. ¿Entiende, hermano? Bueno, vamos a ver. Entramos en el reposo de Dios. Apocalipsis 21:7. Del 1 al 7, perdón. Para entrar en ese reposo final, en ese reposo celestial, en ese reposo cuando el Señor nos está guardando, cuando el Señor ya nos está bendiciendo para entrar a ese reposo final. Qué hermoso ver al Señor, qué hermoso ver
a los profetas, a los patriarcas, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Elías, Samuel, verlo. Y me imagino que vamos a poder abrazarlo. ¡Qué hermoso! Ese es lo que el Señor nos apunta en la palabra de Dios hacia el reposo final. Veamos qué dice. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Queridos hermanos, ya sigo, pero veamos estos puntos que para analizarlos punto por punto, como es el Señor, estas promesas tremendas que el Señor nos habla. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo, dice el Señor Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Queridos hermanos, tenemos una tremenda y verdadera promesa de Dios, que es lo que nos espera en el reposo final. Entonces, dejemos de mirar los sufrimientos pasajeros. Sí, es cierto, hay que preocuparse, hay que orar cuando uno está enfermo, situación económica, pase, por eso ir alentados los unos a los otros. Pero nos espera algo muy, muy, muy grande con nuestro Dios. Que esto sirva para decir, el verdadero Dios Padre nuestro que estás en los cielos, Él estará con su pueblo, no solamente consolándonos, sino bendiciéndonos y gozando ante su santa y bendita presencia. Oremos, Señor. Amado Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor. Oh Padre amado, gracias, gracias, gracias con tantas bendiciones que nos da, Señor. Con todas estas hermosas promesas, Señor. Aunque estamos atravesando momentos difíciles, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú nos das el reposo verdadero, Señor. Este reposo parcial que estamos caminando, pero tú nos proteges, nos guardas, nos guías, Señor, para llegar, Señor, al cielo celestial, a la tierra prometida que tú nos dices. Gracias, creemos en tu palabra, creemos en tu promesa, Señor. Padre Santo, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a los que no han podido venir por diferentes causas, están enfermos, bendícelos, guárdalos, Señor. Amado Padre, que estemos uno en ti, Señor, que el amor verdadero en Cristo nos pueda llevar a seguir adelante firme en tu palabra. Para ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.